pandemia es Italia. Tomamos contacto con Gabriel Rapetti, quien es un marplatense ya hace muchos años. Está viviendo en aquel país, más precisamente en Génova. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hola para todos. Sí, hace 30 años que vivo acá en Italia. Bien. ¿Y cómo están hoy llevando esta pandemia con la cantidad además de infectados y los números que está hoy por hoy teniendo Italia? Sí, en este momento tenemos 74.000 casos y 7.500 muertos. Hemos superado ampliamente la cantidad de muertos que hubo en China. La situación es gravísima acá. Prácticamente el país está detenido. Al principio la cosa era muy confusa, ¿no? El servicio sanitario en Italia está dividido por regiones y cada región adoptaba sistemas distintos. Por lo tanto, no había un coordinamiento general. Claro. Entonces pasaron muchos días y cuando se logró concentrar el tema, se logró organizar, ya la epidemia estaba muy extendida. Gabriel, ayer dialogábamos con Juan Pedro, un colega de Barcelona, que hablaba de qué medidas sanitarias se estaban tomando y que España contaba con muchos respiradores como para todavía poder hacer frente. ¿Cómo es en Italia con respecto a la cantidad de respiradores? La situación acá es dramática, especialmente en la región, en la Lombardía. Yo estoy en Génova, que es en Liguria, que está al sur de la Lombardía. Es una región confinante. La Lombardía, donde tengo la familia en Milán, es una situación realmente dramática. No hay respiradores, no hay salas de terapias intensivas, no hay médicos. Han empezado a tomar médicos recién recibidos sin especialización para poder hacer frente a esta situación. El problema más grande es que hay muchísimos médicos que se han contagiado porque no había medios de seguridad para poder evitar el contagio y porque al principio no sabían muy bien qué estaba sucediendo. La epidemia se extendió aparentemente no se conocía nada, no se sabía nada de lo que estaba sucediendo. Llegaban casos con pulmonía, con neumonía, no se curaban con los antibióticos y después descubrían que en realidad era el coronavirus. Pero ya habían contagiado a pacientes y médicos, han debido cerrar enteros hospitales, por ejemplo en la zona del Piemonte, pero también en Lombardía. Así que uno de los grandes focos de contaminación fueron precisamente los hospitales. Claro. Gabriel, ¿se está decidiendo entre a quién se atiende y a quién no? ¿Se está viviendo en serio como una situación de guerra? Es una situación de guerra, pero no hemos llegado a ese nivel. El problema mayor en este momento es que mucha gente, sabiendo en qué situación se encuentran los hospitales, si los síntomas son leves, prefieren de no decir nada. Es decir, se quedan en casa con un poco de fiebre esperando que la cosa no se complique. Entonces, en realidad, la cantidad de casos en Italia podría llegar a ser mucho mayor. La Protección Civil pensó que podían ser por lo menos 10 veces más de los casos declarados. Es decir, estamos hablando del orden de 700.000 casos. Gabriel, ¿cómo está la situación económica? Más allá que pasa a un segundo plano por la salud, esto está claro, pero el gobierno ha inyectado dinero en la economía para lograr que la gente se quede en casa. ¿Qué medidas se han tomado? La gente no se ha quedado en casa hasta hace poco tiempo, porque nosotros no éramos muy conscientes. Y aparte, porque Italia, fundamentalmente el norte, es un país muy industrializado. Por lo tanto, la idea de tener las fábricas, de tener la producción, de cerrar los negocios, era una cosa inconcebible. Estaba lleno de turistas, es un lugar de grande tránsito. Lógicamente, así que íbamos como en un automóvil a una velocidad increíble y nos encontramos con un muro adelante. Claro. Mucha gente no se adaptó inmediatamente a este grande cambio, pero la situación era tan grave que al final, digamos que hace más o menos una semana, 10 días, que se ha prácticamente detenido todo. El gobierno está haciendo lo que puede, han garantizado las jubilaciones, el pago de las jubilaciones de los empleados públicos, pero
es una situación muy precaria en la cual no tenemos ni la menor idea de qué puede llegar a suceder mañana. Claro. Les digo que una gran cosa importante es que nosotros tenemos, por suerte, la protección de la Unión Europea. Así que, aunque si Italia está detenida, sabemos que hay recursos como para poder sostener una situación de emergencia por bastante tiempo. Claro. Gabriel, ¿y cómo es el tema de la seguridad en las calles? ¿Se detiene a aquella persona que no puede justificar un permiso y que está transitando? Sí, sí. Ahora, a ver. Vean, este es el módulo, no sé si se ve bien. A ver. Este es el módulo que tenemos que compilar con todos nuestros datos, diciendo si salimos por necesidad de trabajo, porque algunos trabajos, muchos trabajos fueron detenidos ahora por decreto del gobierno, pero hay ciertos trabajos que son necesarios que siguen funcionando. Entonces, en este módulo nosotros tenemos que indicar si salimos por trabajo, si es una urgencia o para acudir un familiar enfermo o, por ejemplo, para ir al supermercado, para comprar alimentos. Entonces, tenemos que poner todos estos datos con la hora, con el nombre, con el documento de identidad, y la policía, si nos detiene, tenemos que dar toda esta información. Bien. Gabriel, es impactante mientras vos hablás las imágenes de Italia que estamos pasando, como por ejemplo una de los ataúdes, ¿no? Uno al lado del otro. En esa situación no hay posibilidad de despido de los familiares con la persona fallecida. ¿Cómo se está actuando en el después, ¿no? Cuando la persona lamentablemente pierde la vida y la familia? No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Inclusive cuando la persona muere, después se hace la cremación y no se hace nada. Se celebran misas, pero siempre en casa, es decir, siempre en modo online, digamos. Claro. Es una cosa muy triste de saludar a una persona porque va al hospital, porque al principio por ahí la situación no es seria, los síntomas no son tan graves, después de un día para otro empeora, va en terapia intensiva y nunca más se ve esa persona. Los familiares no pueden visitar a las personas contagiadas. Claro, no hay manera de despedirse también después de una lamentable noticia. Sí, es así. Aparte, bueno, es muy problemático el tema que los jóvenes, que cuando se ven los índices, ¿no? Los jóvenes que dicen, pero nosotros es muy difícil que nos pase algo. El problema es que los jóvenes contagian a las personas grandes. Italia es un país con una unidad familiar muy fuerte, así que los abuelos están siempre en contacto con los hijos, con los nietos. Entonces, yo voy a trabajar por ahí no tan preocupado por contagiarme y después contagio a todos. Y si contagio a mis abuelos, ellos difícilmente logran sobrevivir. Es cierto. Gabriel, te agradecemos por esta comunicación. Ojalá todo pueda empezar a cambiar. Nos alegramos que esté bien vos ahí y tu familia, cumpliendo con la cuarentena, pero la situación allá en Italia realmente requería esta comunicación para conocer más en detalle de cómo se está viviendo. Te agradecemos por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gabriel Rapetti, quien es un marplatense ya hace más de 30 años que está viviendo en Italia. Y Gabriel nos contaba lo que sucedía con las personas en aquel país que están circulando sin permiso. Bueno, en Mar del Plata está comenzando a ocurrir lo mismo. Fíjense los operativos ocurridos en las últimas horas, llevados adelante por la propia jefatura departamental en este aislamiento social preventivo y obligatorio, con estos operativos de saturación y control, en el cual participan personal de la jefatura departamental, comisarías, infantería, DDI, en distintos puntos de la ciudad, con el siguiente resultado. Atención, en la jornada de ayer se dispuso la detención de 9 personas, quien tras las consultas efectuadas a través de la base de datos COVID-19 de la jefatura departamental resultaron ser reincidentes en el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta. Aquí una situación vivida en Luro y Perú, donde se identifican a 3 personas, una de la comunidad trans, quienes resultaron también ser reincidentes en esta conducta, violando lo que es la cuarentena. Entonces,
De esa manera terminaron detenidos. 9 personas que fueron detenidas, trasladadas a la unidad penitenciaria 44 de Batán. Y lo que ustedes veían ahí, ese vehículo, es el primero secuestrado en el partido de General Pueyrredón. ¿Qué pasó? Estas 2 personas, una mujer y un hombre mayores, transitaban en ese vehículo. Fueron detenidos en un operativo y escoltados a su vivienda porque no podían justificar por qué estaban circulando en la vía pública. ¿Qué pasó? Horas después, otro operativo da nuevamente con ellos. Detenidos y además el secuestro del vehículo porque son personas que violan la cuarentena y no pueden estar justificando su circulación, repetimos, en la vía pública. Quédate en casa, toma las medidas que hay que tomar, te cuidas vos y nos cuidás a todos. Aquí los ejemplos de lo que pasa con aquellos que deciden quebrar esta cuarentena y salir sin ningún justificativo a la vía pública. Testigo de actuación, ¿entendió? Sí. Y hay una preocupación, sí, en un sector de la sociedad, se trata de los jubilados y pensionados.